Existe una verdad incómoda sobre los depredadores que nadie quiere admitir. No siempre dominan por su tamaño. A veces lo hacen por su inteligencia, por su capacidad de adaptarse a territorios donde la supervivencia exige más que solo fuerza bruta. Y cuando un animal combina ambas características, el resultado es algo que la naturaleza no vuelve a repetir fácilmente. Hace 68 millones de años, en lo que hoy conocemos como México, existió un ecosistema tropical atravesado por ríos caudalosos y lagunas poco profundas. Un mundo de calor extremo, vegetación densa y recursos abundantes, pero también un mundo donde cada día significaba una batalla por mantenerse vivo. En ese escenario hostil, caminó un animal que no necesitaba esconderse, no necesitaba adaptarse a las sombras ni competir por los restos. Porque cuando medías más de 12 metros de largo y tu mordida podía triturar huesos con la fuerza de un automóvil compactado, las reglas del juego cambiaban por completo. Este depredador no solo dominó el territorio que hoy llamamos Coahuila, redefinió lo que significa ser el ápice de la cadena alimenticia, y su nombre sigue resonando 66 millones de años después de su extinción. Estamos hablando del Tyrannosaurus Rex, el depredador más icónico que jamás haya caminado sobre la Tierra. Y aunque la mayoría lo asocia con Montana o Dakota del Sur, la realidad científica nos cuenta otra historia. El T-Rex también habitó en territorio mexicano, específicamente en regiones de lo que hoy es Coahuila. No estamos hablando de suposiciones. Hablamos de evidencia fósil concreta, recuperada en la formación Cerro del Pueblo, una de las zonas paleontológicas más ricas de América del Norte. Allí, donde ahora hay desierto árido, hace 72 millones de años, existió un paraíso tropical que este titán llamaba hogar. Antes de continuar, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad y estado nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros seguidores más apasionados por la paleontología. Para entender verdaderamente al Tyrannosaurus Rex, necesitamos reconstruir el mundo en el que vivió. Y ese mundo era radicalmente diferente al México que conocemos hoy. Durante el Cretácico tardío, hace aproximadamente 72 a 68 millones de años, la región que ahora llamamos Coahuila no era el desierto árido que vemos en la actualidad. Era una extensa planicie costera subtropical, surcada por ríos anchos y lentos que desembocaban en un mar interior poco profundo, conocido como el Mar Interior Occidental. La temperatura promedio rondaba los 30 grados Celsius, con picos superiores durante el día y una humedad constante que alimentaba una vegetación exuberante. Helechos gigantes, coníferas primitivas y árboles de hasta 40 metros de altura formaban bosques densos donde la luz del sol apenas penetraba hasta el suelo. Los márgenes de los ríos estaban repletos de cicadáceas y palmeras ancestrales, creando un paisaje que hoy nos parecería extraterrestre. Este ambiente rico en recursos no solo sostenía una flora diversa, sino que también albergaba una fauna increíblemente variada que incluía a drosaurios como el Belafrons coahuilensis y el Tlatolophus galorum, ceratópsidos como el impresionante Coahuilaceratops magnacuerna, e incluso pequeños terópodos inteligentes como los troodóntidos. Pero toda esta abundancia tenía un propósito evolutivo claro: alimentar a los herbívoros que a su vez alimentarían a los depredadores. Y en la cima de esa pirámide, completamente solo, reinaba el Tyrannosaurus Rex. Las evidencias fósiles de la formación Cerro del Pueblo, descubiertas por paleontólogos del Museo del Desierto y el INAH desde la década de 1990, confirman que esta región mexicana fue testigo de algunos de los últimos tiranosaurios que existieron antes de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno. Lo fascinante de este descubrimiento es que demuestra la amplísima distribución geográfica del T-Rex. No era un depredador confinado a las grandes llanuras de Estados Unidos. Su territorio abarcaba desde el actual Canadá hasta el norte de México, cubriendo millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que el Tyrannosaurus Rex no solo era físicamente dominante, sino también ecológicamente versátil,
capaz de adaptarse a diferentes tipos de ecosistemas subtropicales y templados. En Coahuila específicamente, compartía el territorio con otros depredadores de menor tamaño, pero ninguno representaba una amenaza real para un T-Rex adulto. Era, literalmente, el rey indiscutible de un reino tropical que desapareció junto con él. El Tyrannosaurus Rex no era simplemente grande, era una máquina biológica perfectamente diseñada para matar. Con una longitud que oscilaba entre 12 y 13 metros desde el hocico hasta la punta de la cola y una altura que alcanzaba los 4 metros hasta las caderas, cuando estaba erguido, este animal dominaba visualmente cualquier territorio por el que transitaba. Su peso estimado rondaba entre 5.5 y 9 toneladas en ejemplares adultos, comparable al peso de un elefante africano macho, pero distribuido en una estructura corporal mucho más letal y eficiente para la caza. El cráneo del T-Rex era por sí solo una obra maestra de la ingeniería evolutiva. Medía hasta 1.5 metros de longitud y estaba equipado con entre 50 y 60 dientes cónicos que podían alcanzar los 30 centímetros de largo, incluyendo la raíz. A diferencia de los dientes en forma de cuchillo de otros terópodos como el Allosaurus, los dientes del Tyrannosaurus Rex estaban diseñados para perforar y triturar. Estudios biomecánicos han calculado que su mordida generaba una fuerza de aproximadamente 57.000 newtons, equivalente a casi 5.832 kilogramos de presión. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 3 veces la fuerza de mordida del actual campeón entre los animales vivos, el cocodrilo del Nilo. Esta potencia devastadora no solo le permitía atravesar músculos y tendones, sino literalmente pulverizar huesos de presas como los hadrosaurios o ceratópsidos. Pero la letalidad del T-Rex no terminaba en su boca. Sus patas traseras eran pilares musculosos, equipados con garras curvas de hasta 20 centímetros, capaces de desgarrar carne con facilidad. Estudios biomecánicos recientes sugieren que, contrario a lo mostrado en películas como Jurassic Park, el Tyrannosaurus Rex no era un corredor veloz. Su velocidad máxima estimada rondaba los 19 kilómetros por hora, similar a un trote humano moderado. Sin embargo, esta aparente limitación se compensaba con una resistencia superior y una capacidad de aceleración en distancias cortas que resultaba mortal para presas desprevenidas. Su cola, larga y pesada, actuaba como contrapeso perfecto, permitiéndole giros rápidos y cambios de dirección que desmentían su tamaño colosal. Y aquí viene algo que probablemente te sorprenderá. A pesar de su reputación como bestia de pura fuerza, el T-Rex poseía un cerebro inusualmente grande para un dinosaurio, aproximadamente el doble del tamaño cerebral promedio de otros terópodos de su época. Aunque estudios recientes han corregido estimaciones exageradas que lo comparaban con primates, la ciencia actual confirma que su inteligencia era comparable a la de los cocodrilos modernos, animales conocidos por estrategias de caza sofisticadas y memoria a largo plazo. Este desarrollo cognitivo superior le permitía aprender, recordar territorios de caza exitosos y posiblemente incluso desarrollar tácticas de emboscada. No era solo músculo, era músculo con cerebro. Comenta si ya sabías que el T-Rex era más inteligente de lo que Hollywood nos hizo creer. Si pensabas que la fuerza física era el único arsenal del Tyrannosaurus Rex, te equivocas completamente. Este depredador estaba equipado con un sistema sensorial tan refinado que rivalizaba con los mejores cazadores de la naturaleza moderna. Empecemos por sus ojos. Estudios de tomografía computarizada realizados sobre cráneos fósiles revelan que el T-Rex poseía órbitas oculares orientadas hacia adelante, lo que le proporcionaba visión binocular excepcional. Esto significa que podía calcular distancias con una precisión letal, similar a como lo hacen las águilas o los grandes felinos actuales. Su campo de visión estereoscópica abarcaba aproximadamente 55 grados, suficiente para rastrear movimientos sutiles de presas a cientos de metros de distancia, incluso en la vegetación densa del México Cretácico. Pero su sentido más desarrollado era,
sin lugar a dudas, el olfato. Los lóbulos olfatorios del cerebro del Tyrannosaurus rex ocupaban una porción desproporcionadamente grande de su cavidad craneal, y análisis genéticos comparativos sugieren que poseía casi tantos receptores olfativos como un gato doméstico moderno. Esto le permitía detectar el olor de sangre, de animales heridos o de carroña a kilómetros de distancia. En el ambiente húmedo y cálido de Coahuila, donde los olores se dispersaban ampliamente por el aire, este sentido transformaba al T-Rex en un rastreador implacable. No importaba si la presa se escondía entre los helechos o cruzaba ríos. El olfato del tiranosaurio era prácticamente una sentencia de muerte diferida. Además, el oído del T-Rex también era sorprendentemente agudo. Los estudios de los canales semicirculares del oído interno indican que podía detectar frecuencias bajas que viajaban largas distancias, similares a las que utilizan elefantes y ballenas para comunicarse. Esto sugiere que los tiranosaurios no solo cazaban solos, sino que potencialmente se comunicaban entre sí para coordinar territorios o incluso estrategias de caza. Imagina la escena. Varios Tyrannosaurus rex adultos distribuidos por kilómetros de territorio, emitiendo rugidos subsónicos que reverberaban por los valles tropicales de Coahuila, marcando dominancia y advirtiendo a competidores. Un ecosistema donde el sonido mismo era un arma de control territorial. Y ahora una curiosidad perturbadora que pocos conocen. El rostro del T-Rex, especialmente alrededor de su hocico y mandíbula, estaba cubierto por terminaciones nerviosas extremadamente sensibles, más sensibles incluso que las yemas de tus dedos. Análisis de fósiles de tiranosáuridos relacionados, como el Daspletosaurus orneri, revelan pequeños orificios en los huesos faciales por donde pasaban nervios. ¿Para qué servía esta sensibilidad facial? Los científicos sugieren que pudo haber sido utilizada en el cortejo, frotando rostros durante el apareamiento, o incluso para manipular delicadamente huevos en sus nidos. Sí, leíste bien. Este depredador de 9 toneladas tenía una cara más sensible que tus manos. La naturaleza nunca deja de sorprender. Una de las controversias más persistentes en paleontología gira alrededor de una pregunta aparentemente simple. ¿Era el Tyrannosaurus rex un cazador activo o simplemente un carroñero oportunista? La respuesta, como suele ocurrir en ciencia, es mucho más compleja y fascinante que cualquiera de las dos opciones extremas. La evidencia actual sugiere que el T-Rex era un depredador versátil que aprovechaba cualquier oportunidad de alimentación, desde cazar presas vivas hasta apropiarse de carroña cuando la ocasión lo ameritaba. Esta flexibilidad alimenticia era, de hecho, una de sus mayores ventajas evolutivas. La evidencia de comportamiento predador es abrumadora. Se han descubierto fósiles de hadrosaurios y ceratópsidos con marcas de dientes de Tyrannosaurus rex que muestran signos de cicatrización, lo que significa que estos animales sobrevivieron a ataques y las heridas sanaron con el tiempo. Esto solo es posible si el T-Rex atacaba presas vivas, no cadáveres. Además, en la propia formación Cerro del pueblo de Coahuila, los paleontólogos han encontrado huesos de hadrosaurios pico de pato con marcas de mordidas profundas que corresponden perfectamente a los dientes del tiranosaurio, evidencia directa de que cazaba activamente en territorio mexicano. Su anatomía también respalda esta conclusión. Piernas largas y musculosas diseñadas para persecuciones cortas, visión binocular para calcular distancias durante el ataque y garras traseras mortales para inmovilizar presas. Sin embargo, sería ingenuo pensar que un animal tan inteligente y con sentidos tan desarrollados desperdiciaría la oportunidad de alimentarse de un cadáver fresco. En el México del Cretácico, donde las inundaciones estacionales podían ahogar manadas enteras de herbívoros o donde los conflictos entre ceratópsidos machos dejaban cuerpos disponibles, un T-Rex pragmático no habría dudado en aprovechar estos recursos. Su olfato excepcional, capaz de detectar carroña a kilómetros, era precisamente el tipo de adaptación que beneficia tanto a cazadores como a carroñeros.
Estudios sobre la fuerza de mordida también revelan que podía triturar huesos con facilidad, extrayendo tuétano rico en nutrientes que otros carnívoros no podían alcanzar. Era esencialmente el basurero ecológico supremo. Nada se desperdiciaba en su territorio. Y aquí es donde entra una de las curiosidades más debatidas sobre este animal: sus brazos ridículamente pequeños. Con apenas 1 metro de longitud en un cuerpo de 12 metros, los brazos del T-Rex parecen casi cómicos. Durante décadas, los científicos han propuesto teorías sobre su función. Algunos sugieren que eran vestigios evolutivos sin propósito real, como los huesos pélvicos en las serpientes. Otros argumentan que servían para sujetar a la pareja durante el apareamiento. Pero la teoría más fascinante, respaldada por análisis biomecánicos, es que estos brazos, aunque cortos, eran extremadamente poderosos y podían cargar hasta 200 kilogramos de peso. Posiblemente se utilizaban para ayudar al animal a levantarse del suelo después de descansar o para sujetar presas pequeñas cerca del pecho mientras las desgarraban con sus mandíbulas. No eran inútiles, simplemente estaban especializados para funciones que no requerían longitud, sino fuerza bruta. La realidad es que el Tyrannosaurus Rex era el depredador definitivo precisamente porque no se limitaba a una sola estrategia. Cazaba cuando podía, carroñeaba cuando convenía y dominaba su ecosistema mediante una combinación de fuerza física, inteligencia superior y adaptabilidad. En las planicies tropicales de Coahuila, donde competía con otros depredadores más pequeños pero más rápidos, esta versatilidad era la diferencia entre prosperar y extinguirse, y claramente, prosperó durante millones de años. La historia del Tyrannosaurus Rex en México no es solo especulación científica romántica, es evidencia fósil concreta que reescribe nuestra comprensión de la distribución geográfica de este depredador. La formación Cerro del Pueblo, ubicada en los municipios de Saltillo, Parras de la Fuente, General Cepeda y Ramos Arizpe en Coahuila, ha sido descrita por paleontólogos como uno de los yacimientos más importantes de dinosaurios del Cretácico tardío en América del Norte. Desde las primeras prospecciones sistemáticas realizadas en 1993, bajo el proyecto Dinosaurios de la Cuenca de Parras, esta región ha revelado fósiles de hadrosaurios, ceratópsidos, terópodos inteligentes como troodóntidos y, crucialmente, evidencia directa de tiranosáuridos. En 2024, el Museo del Desierto anunció el descubrimiento de una nueva especie relacionada, la Bocania aguillonae, un tiranosaurio de menor tamaño, pero que confirma que esta familia de depredadores dominó completamente el territorio mexicano. Aunque aún no se ha encontrado un esqueleto completo de Tyrannosaurus Rex en México, las evidencias indirectas son innegables. Fragmentos de dientes con la morfología característica cónica y robusta del T-Rex, marcas de mordidas en huesos de herbívoros que coinciden perfectamente con su dentición, y análisis estratigráficos que ubican estos hallazgos en el período maastrichtiense, hace 72 a 66 millones de años, confirman su presencia. Además, la geología de la región indica que durante el Cretácico tardío no existían barreras geográficas significativas entre el norte de México y las grandes llanuras de Estados Unidos. Las poblaciones de T-Rex se movían libremente a lo largo de este corredor continental, siguiendo las migraciones estacionales de sus presas. Para un depredador con un territorio de caza que podía abarcar cientos de kilómetros cuadrados, la distancia entre Montana y Coahuila no representaba ningún obstáculo. Pero toda esta dominancia llegó a un final abrupto y catastrófico. Hace exactamente 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es Chicxulub, en la península de Yucatán, México, a apenas 1.500 kilómetros de distancia de donde vivían los tiranosaurios de Coahuila. La explosión liberó energía equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas de Hiroshima. La onda de choque inicial vaporizó todo en un radio de cientos de kilómetros. Tsunamis de más de 100 metros de altura arrasaron las costas. Pero lo verdaderamente letal vino después,
Millones de toneladas de polvo y ceniza fueron expulsadas a la atmósfera, bloqueando la luz solar durante años. Sin fotosíntesis, las plantas murieron. Sin plantas, los herbívoros murieron, y sin herbívoros, los carnívoros murieron de hambre. El Tyrannosaurus Rex, después de reinar durante más de 2 millones de años como el depredador supremo, desapareció junto con el 75% de todas las especies del planeta. Y aquí viene la curiosidad final, que cierra el círculo de manera poética. ¿Sabías que las gallinas son los parientes vivos más cercanos del Tyrannosaurus Rex? No es broma ni exageración viral de Internet. En 2008, científicos de la Universidad de Harvard extrajeron fragmentos de colágeno, proteínas preservadas de un fémur de T-Rex de 68 millones de años y compararon su secuencia genética con 21 especies modernas. El resultado fue inequívoco. Las aves, específicamente gallinas y avestruces, comparten más similitudes genéticas con el T-Rex que con cualquier reptil actual, incluyendo cocodrilos. Las aves modernas son, literalmente, dinosaurios terópodos que sobrevivieron al evento de extinción gracias a su pequeño tamaño y capacidad de vuelo. Así que la próxima vez que veas una gallina en un corral, recuerda, estás viendo al último descendiente del rey que dominó México hace 66 millones de años. La venganza evolutiva del tiranosaurio es que sus primos siguen vivos, poniendo huevos en tu cocina. Comenta si esta conexión te parece fascinante o aterradora. El Tyrannosaurus Rex no fue solo el depredador más poderoso que caminó sobre México, fue el resultado de millones de años de perfección evolutiva, fuerza descomunal, inteligencia sorprendente, sentidos refinados y una adaptabilidad que le permitió dominar desde Canadá hasta Coahuila. Su extinción no fue debilidad, fue mala suerte cósmica. Un asteroide acabó con lo que la evolución tardó eones en perfeccionar. Si este video te hizo ver a los dinosaurios con otros ojos, suscríbete al canal. Cada semana traemos criaturas extintas que desafían todo lo que creías saber sobre el pasado del planeta. Nos vemos en el próximo episodio.